Muy buenos días, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Soy su hermano amigo Luis Fernando Graciano. Qué placer de verdad poder estar con todos ustedes en esta plataforma llamada CADE. Son las siglas de Conceptos Adecuados de Edificación. Este es el ministerio que el Eterno nos ha dado, nos ha permitido gerenciar, nos ha permitido presidir. Así que gracias a todos ustedes que estudian con nosotros, a nuestros estudiantes más aventajados, más tiempo. Gracias por estar conmigo todo este tiempo, a los que están entrando con nosotros ahora. Gracias de verdad porque apoyan nuestro ministerio. Les pido mucha oración. Les pido también que oremos los unos por los otros, que nos mantengamos unidos y que sobre todo aprendamos Torah, que es lo más importante, que seamos hacedores de ella. Oírla, entenderla y hacerla. Y hoy, usted puede ver ahí en pantalla, vamos a estar estudiando la Parashá Ajerit Mot y la Parashá Kedushin. Son dos Parashá que en esta semana se unen. Es decir, que tenemos una Parashá doble. Eso pasa como seis o sea, 7 veces en un año puede ser. Lo hacen así porque a muchas de estas Parashot son cortas. Entonces se unen, dependiendo del ciclo del año. Este año se unen estas dos plataformas y un mensaje que yo quiero recoger de estas porciones, de tantas cosas. Bueno, ayer aprendimos muchas cosas interesantes. Estuvimos estudiando con la hermana More Marley, pastora Marley ahí, lo más importante, comentarios acerca de la porción, pero hoy vamos a tocar un tema importantísimo y yo creo que es vital para entender todo el plan de Dios. Y es acerca del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una arquitectura de la Jabá Israel, de la Jabá a tu prójimo, a tu javerina, a tu hermano. Es decir, que vamos a hacer una deconstrucción, por así decirlo, del principio fundamental de la Torah. ¿Saben ustedes que este es el principio más importante de la Biblia? Toda la Biblia tiene que ver con amar. Todo, amar. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, el tema es amar. Y esto es una de las cosas más profundas de la Torah. La palabra de Dios ofrece muchas enseñanzas profundas, pero esta es la más profunda. Es una sabiduría que trasciende el conocimiento. Es una sabiduría que trasciende la capacidad de comprensión humana, los pensamientos. Demasiado complejo muchas veces para nuestra mente. Es tan fuerte esto que Yeshua nos ordenó amar a nuestros enemigos. Esto es un misterio muy grande. ¿Cómo yo voy a amar a un enemigo? Sí, la Biblia lo dice. Y si él lo dice, si Yeshua lo dice, es porque usted tiene la capacidad de hacerlo. Por esa razón, el amor es uno de los misterios más profundos que nuestra mente pueda abarcar. Y aquí hay revelaciones demasiado elevadas para expresarlas con palabras. Sin embargo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, comunica a nuestro espíritu cosas difíciles de entender. Hay una conexión espíritu-espíritu para entender las verdades bíblicas. Estas verdades que son muy difíciles de expresar en palabras. A veces se sienten más en lo profundo de nuestro ser que en nuestra propia mente. Son cosas muy altas, muy espirituales. Son cosas que son comunicadas de espíritu a espíritu, de forma espiritual. Como dice Pablo, comparando lo espiritual a lo espiritual. Por esta razón él decía, ¿se acuerda? Acordarles este verso maravilloso de la Torah. Primera de Corintios 2, 6 en adelante. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que son maduros. Pero los que no tienen la sabiduría de la época, de este siglo, no es la sabiduría de este siglo, es la sabiduría de Dios, que ni los gobernantes de este siglo la tienen, que están destinados a desaparecer. Pero hablamos sabiduría del Eterno en un misterio, en una sabiduría oculta, que el Eterno ordenó antes de las edades de gloria, que ninguno de los gobernantes de esta era lo sabían, lo podían conocer, porque si les hubieran sabido, no habrían crucificado al Eterno, al Señor de la gloria. Pero como está escrito, ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha entrado en el corazón de los hombres las cosas de que Dios ha preparado a los que le aman. ¿Lo puede ver?
Es por esa razón que a veces lo mejor que podemos hacer es comunicar cosas espirituales en un lenguaje natural. Y es así como Dios reveló su palabra de una forma agrícola, de una forma natural, para poder entenderla fácilmente. Estas cosas que son muy altas, nos las enseñó en parábolas naturales, con las cosas creadas. Lo habla como un lenguaje natural, pero paralelo a algo espiritual. Es por esa razón que Jesús enseñó los grandes misterios como el amor, que vamos a hablar en el día de hoy, los misterios del reino de Dios, con parábolas. En otras palabras, y debo afirmarles que el reino es la más grande doctrina, enseñanza en la palabra de Dios, que es el reino, el dominio de Dios sobre nosotros. Cuando Dios te toma por completo, tú puedes decir, yo estoy en el reino de Dios. Cuando Él te toma, cuando su palabra, su voluntad, sus ideas, su conducta, sus pensamientos, la forma de vivir que Él quiere que tú vivas te tome, te posee totalmente, estás en el reino de Dios. Todas las demás enseñanzas, mis amados, todas las formas de entendimiento, todas, mis amados, son conceptos de hombres. Por esa razón, todas las enseñanzas y entendimientos en la Biblia se relacionan con o están en alguna forma conectada al gran concepto del reino de Dios. Ese es el mensaje que Yeshua dio. Y dentro del reino de Dios, el principio más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. De manera que, mis amados, el amor es la fuerza que atrae, que mantiene unido el reino. Es el pegamento que une al reino de Dios en unicidad. Es la motivación de cada obra que se hace aquí. Es el poder que hace que todos los demás principios del reino de Dios funcionen. Es la raíz de la justicia, es la raíz de la obediencia, es la raíz de la paz, es la raíz de la alegría, es la raíz de la razón de ser de la cruz. Es la raíz de la productividad, es la raíz del crecimiento, es la raíz de la prosperidad, es la raíz del contentamiento e inclusive es la raíz de la fidelidad. Es por esa razón que les decía a la hermana Altagracia, a Francisca, perdón, el amor que ella siente por sus hijos la va a llevar y la va a tomar de manera tan grande que ella no va a parar hasta que ella pueda ver el resultado de lo que ella quiere para ellos. No la va a dejar de existir porque usted se va a mantener fiel y firme hasta que vea lo que Dios tiene preparado para usted. Y es así como todas las cosas que hacemos aquí pasan. Por esa razón el amor debe ser experimentado, debe ser sentido de espíritu a espíritu. Lo más apasionado, intenso y placentero, naturalmente hablando, no puede igualársele al amor de Dios. Es por esa razón que podemos ver y decir lo que hace, el resultado de tener amor. Pero ¿qué es y por qué es? Eso va más allá de nuestra comprensión. Es por eso que necesitamos entender este misterio maravilloso, esta gran verdad del reino de Dios que es amar. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy, a través de este mandamiento de Ahabá Israel, amar a tu prójimo, amar a otro creyente, a otro yehudí, a otro adorador de Dios, es uno de los valores más importantes en toda la escritura, como yo le acabo de decir. Como decía, por ejemplo, Akibá, uno de los más grandes rabinos de Israel, aquí usted lo puede ver, ahí está en el Sifré 2:12. Él decía que este es el principio fundamental de toda la Torá. El principio fundamental de toda la Torá era y es amar a tu hermano. Por esa razón, notamos también que el Sefer Hajinut, que es un gran documento judío, enseña que esta mitzvah, ya que esto es una mitzvah, un mandamiento, incluye proteger la propiedad ajena, evitar que la otra persona sea dañada, incluye hablar del otro solo con cosas buenas, respetarlo, honrarlo, que quiero hablar un poco acerca de eso más tarde.
Y por cierto, no gloriarnos a costa de otro. No gloriarnos a costa de otro. Es decir, que el cumplimiento de este mandamiento se considera un requisito para vivir en paz y para la redención del pueblo de Israel. Es por esa razón que quiero hoy ver y contestar algunas preguntas a través de toda esta clase, como realmente es posible amar a otra persona como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Esta es la idea aquí central. Y usted va a ver qué es lo que significa esta frase. Vamos a ver cuál es la naturaleza del amor, cuál es la naturaleza de este mandamiento. Vamos a ver también y contestar de qué manera esta mitzvah evita que dañemos a otros. Porque el que ama no daña. Vamos a contestar también qué significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver también en ciertas circunstancias tenemos permitido odiar a alguien. Se puede en ciertas circunstancias. Y vamos a ver también de qué manera el Ahabá Israel, el amar al prójimo, asegura el shalom. Vamos a ver varias sesiones, varios puntos aquí a través de esta charla. Vamos a ver, número uno, el mitzvah Ahabá de Israel. Saber que esto es una mitzvah. Saber que esto es una mitzvah, como usted puede ver en pantalla. Cuando Akiva dice, este es un principio fundamental de la Torá. Y un gentil le pide a Shammai, dice la tradición, que le enseñara toda la Torá parado sobre un pie. Shammai lo rechazó. Escuche bien. Porque tú puedes ser un gran sabio, una persona muy inteligente, una persona muy usada por Dios y poder rechazar a personas. A un gentil, en este caso, Shammai odiaba a los gentiles. No permitía o no quería que ningún gentil se sanara, se salvara. Contrario a Hillel, que lo aceptó. Y él decía que era la totalidad de la Torá. Y él establece esta regla única que ustedes lo han oído muchas veces, que Yeshua mismo la dijo. Yeshua mismo usó esta frase. ¿De dónde la sacó? De Hillel fue que la sacó. Pero más que todo, ¿de dónde la sacó Hillel? De la Torá. Y Yeshua, como un buen creyente, ético, como Hillel también era, usó esta frase, enseñó esa frase a sus discípulos, porque era la esencia de la Torá. Akiva dijo, todo lo que no, perdón, Hillel dijo, el anciano, que murió en el año 10, murió cuando Yeshua era muy joven, dijo lo siguiente, todo lo que no te haga, no se lo haga no se lo hagas a tu amigo, a tu hermano, a tu prójimo. Y dijo, esa es toda la Torá. El resto es explicación. Y nosotros duramos 20.000 años tratando de estudiar y oír chaval y chaval de chaval y escuela, escuela. Diario hablamos de Torah, hablamos de todo esto. Pero la esencia de la Torah es, no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. No le hagas a tu hermano lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y de ahí viene el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el que se ama a sí mismo no le hace daño al otro. Todo lo demás es explicación. Esa es la regla única. Alexandra dice que tiene una pregunta. Vamos a ver, Alexandra, abre el micrófono, por favor, dale. ¿Me escuchas? Hello. Ah, espérate, que parece que ella está hablando y yo no le estoy escuchando. Vamos a ver. Escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. More, la pregunta clave que muchas veces a nosotros nos da la duda, ¿quién es mi prójimo? Esa pregunta se la hicieron a Yeshua y él explica muy categóricamente, pero la mayoría de nosotros realmente no comprendemos quién es mi prójimo más cercano o quién es mi prójimo realmente.
More, no le escuchamos. No se escucha, no se escucha. No, ok. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Ahora, More, ahora sí. ahora sí se escucha. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? Hello. Se escucha, pastor, se escucha. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Yo decía que muy buena pregunta que existe y eso es parte de lo que yo voy a definir ahora. Así que pongan mucha atención. Pero yo quiero que tú me pongas atención a esta parte primero. Todo lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo haga a otro. Esa es toda la Torá. Todo lo demás es explicación. Por esa razón, veremos. Lo primero que yo quiero que ustedes vean es lo siguiente. Vamos a dar esa pregunta ahí colgada para entrar ahí en ese punto. Pero primero vamos a determinar. Primero que amar a tu hermano, a tu prójimo, literalmente es un mandamiento. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Está escrito en Levítico 18:19, ¿se acuerda? Levítico 18:19, que es la fuente de la Torah, dice, no te vengues, no guardes rencor a los miembros de tu pueblo. Y ahí dice luego, y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí dice al final, yo soy Hashem. ¿Lo nota? No te vengues. No, que me dio, que me hirió, que me hizo daño. No te vengues, porque mía es la venganza. Mía es la retaliación. Yo soy el juez, tú no. Tu llamado es amar, no vengarte de él, porque él es tu prójimo. No le guardes rencor. Y entonces te da aquí hay una mezcla de un mandamiento positivo y uno negativo. No te vengues y no guardes rencor, es algo negativo, que debes evitarlo, que no debes tomar tu corazón. No importa lo que te haga esa persona, no importa lo que te diga esa persona. Tu corazón debe ser cuidado, protegido. ¿Cómo? No vengarte, no tener rencor. Ahora, luego le añade la segunda parte, la que usted puede ver en pantalla, que es una formulación positiva, que es un accionar, es una acción. Ama, debes, dice. La pregunta es aquí, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué que debes amar a tu prójimo? Vamos a ver. ¿Qué me dice aquí? Levante la manita o habla el micrófono. ¿Por qué usted cree que dice debes? Debería decir tienes, pero dice debes. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Una deuda que tenemos para con el Rey que nos amó tanto, porque Él nos dio Eso el es positivo. ejemplo. Sí, correctamente. Tenemos una deuda, totalmente cierto. Pero ¿por qué dice debes y no tienes? Entonces que usa un verbo que nos da la opción a nosotros de decidirlo. ¿Vio? ¿Me entiende? Usa el libre arbitrio. Exactamente. Eso es. Te deja a ti decidirlo. En otras palabras, no es obligatorio. ¿Saben por qué? Le voy a explicar por qué. Póngame mucha atención porque esto le puede enseñar a usted grandes cosas y hay mucha gente que no entiende las dos formas, las dos maneras o los dos poderes con la cual Dios se manifiesta en el mundo. Dios se revela de dos formas poderosas en la Escritura. Una a través del nombre Elohim y otra a través del nombre Yud Hei Vav. Cada vez que Elohim se revela como Elohim, lo que él dice por su labio se cumple ipso facto, porque lo está haciendo desde la perspectiva del legislador, del rey absoluto del universo. Pero cuando él se revela como Yud Hei Vav Hei, Adonai, Jehová, como mucha gente lo conoce, él no está operando desde el punto de vista de un juez, de un legislador. Los sabios le llaman el aspecto riguroso de Dios, el que decreta y se cumple, como dice la oración, el que decreta y se cumple, dice una oración que hacemos todos los días,
en la vida. Pero cuando él se revela como Yud-Heh-Vah-Heh, bendito sea su nombre, el Hakadosh Baruj Hu, que bendito sea su memoria, lo hace como un padre, lo hace como alguien que te aconseja. Y es lo que está pasando aquí. Él te da la opción, porque sus consejos son o deben hacerse desde tu propio corazón. Debes tomar la elección tú propia. Amar a un prójimo es tu deber, no tu obligación. Solamente una persona, como decía mi hermana, y ahí entra lo que la hermana, wow, magistralmente, Lilia dice, que tenemos una deuda. Si a mí me amaron, siendo yo un pecador, si a mí me amaron, yo ya muerto en mis delitos y pecados. Si a mí me amaron, yo en las tinieblas, y me fuimos trasladados a la luz. Mi deber es recibir ese regalo y vivir de esa forma también, elegir amar a otro. Y eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos aquí. Por esa razón, Onkelos, un gran comentarista del siglo I, decía que amar es tener compasión. Amar es tener compasión. Ahora, note bien que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una formulación positiva de la Torá. Es un enfoque activo. Es un mandato celestial de conexión e igualdad literales. Por esa razón, la fórmula protectiva que Hillel usa, la comparamos con esta fórmula de la Torá, que es una forma positiva. Hillel le está expresando de una forma protectiva. Aquello que detestas, no se lo hagas a tu prójimo. Si a ti no te gusta algo, si a ti no te gusta que te hablen mal, que te menosprecien, que te minimicen, no se lo hagas a otro. Es un enfoque preventivo también que usa también el Maharal, el Marashá, en el capítulo en Shabbat 31a, donde explica que la misma funciona como una prohibición que no exige, otorgar un bien infinito, sino evitar estrictamente causar el mal. ¿Cuál es el objetivo central de ambas visiones? Un objetivo central tienen los dos: empatía estructural. Por eso Onkelos decía que amar significa tener compasión. Él decía en su comentario, y debes tener compasión de tu prójimo como lo tienes por ti mismo, ¿vio? Como te amas a ti mismo y como te compadeces a ti mismo, debes tener la misma compasión con tu hermano. También se nos enseña en la escritura, en la tradición de Israel, que la Shabbat a tu prójimo es un principio muy abarcador. Por esa razón, el Sifri dice, mencionando ahí a Akiva, como al principio vimos, debes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Este es el principio más fundamental de la Torá. También el Talmud babilónico en el Shabbat 31a preguntaba algo impresionante. ¿Puede acaso la Torá ser encapsulada en un único principio? Y esta es la esencia de todo lo que queremos decir. Fernando, sí, se puede. Se puede. La Torá se puede abarcar en un solo principio. Se puede. Por esa razón hay una historia, con atención, que un gentil que se presenta ante Shammai, el gran sabio de la Torá. Oye, tú puedes ser un gran sabio, una persona inteligente, una persona cabal, y no vivir amor. Porque la sabiduría, si no se traduce en hechos concretos, no es sabiduría. Santiago decía que la sabiduría primeramente es pura. Por esa razón se le presenta a Shammai, este gentil, y le dijo: Shammai, estoy dispuesto a convertirme si me enseñas toda la Torá mientras estoy parado en un pie. Shammai, dice la tradición, que lo alejó con la regla del carpintero
que tenía en la mano. La tradición dice luego que ese mismo gentil que fue rechazado por Shammai fue donde Hillel, quien lo ayudó a convertirse. Usted puede ver, Hillel le dijo la frase que hemos estado mencionando hasta aquí: todo lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas a tu prójimo. Todo lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá. El resto es explicación. Ahora debes leer, estudiar. De igual manera, el Kli Yakar, comentando el libro de Levítico 19:18, nos enseña que Hillel enseñó que la Torá puede ser resumida en un concepto abarcador. Es por esa razón que nos recuerda que este gentil, esta persona pagana que no tenía pacto con Dios, aleluya. Ya ustedes están ya casi entendiendo la pregunta que hizo mi hermano. Yo creo que a muchos de nosotros se nos está llegando a la mente cuando Jesús enseñó de este tema. Y es lo mismo que está enseñando aquí estos sabios de Israel. Desde hace miles de años. Al parecer este gentil era un converso justo y no estaba actuando de manera sarcástica, sugiriendo burlonamente que se le enseñara toda la Torá, mientras estaba literalmente parado en un solo pie. ¿Cómo tú me vas a enseñar la Torá yo parado en un solo pie? Más bien, él estaba pidiendo un método a través del cual poder basar todos los mandamientos de la Torá sobre un principio unificador. ¿Ya lo entiende? Es decir, que lo que une todo, los 613 mandamientos, todo lo que hacemos en la Torá, todo lo que se realiza dentro de los mandamientos de Dios y la cultura del pueblo de Dios, es unificado con este principio. Por eso un pie, para poder evitar literalmente poder evitar no cumplir con lo que se le ordena, no cumplir con este mandamiento de evitar la falta de claridad que una persona puede experimentar, ya que ellos aprenden todo esto dentro del transcurso de su vida espiritual. Por esa razón, Hillel, un gran sabio, que Jesús utiliza esta frase de una manera impresionante también en el Sermón del Monte, Hillel le dio una fórmula muy breve de este principio abarcador que le permitiera recordar todos los mandamientos. ¿Quiere usted recordar todos los mandamientos? Esta es la clave. De igual manera, como usted puede ver aquí, el Sefer Hajinut, que es una de las obras que explican todos los mandamientos. Este libro es importantísimo, amado, que usted lo pueda tener. Hay otro libro que yo he enviado al grupo, se llama Tariag Mitzvot, que explica los mandamientos uno por uno. ¿Cuáles mandamientos están vigentes hoy? ¿Cuáles son las implicaciones de cada mandamiento? Al igual que el Mishneh Torah de Maimónides, que lo explica y profundiza en gran detalle el significado de cada mandamiento. Y este libro llamado el Sefer Hajinut nos habla acerca de esto. Y este es dentro del Sefer Hajinut, nos recuerda que primero es amar a tu prójimo. Lo primero es entender que no debes hacerle daño a ese prójimo. De ninguna manera. Esa es la Mitzvah 243. Aquí te define que este mandamiento de amar a cada prójimo, a tu prójimo, mostrar compasión hacia esa persona, y también eso incluye sus bienes. Por ejemplo, mira aquí, dice aquí propiedad y físico, honor y palabra y emoción y ego. Es decir, que usted debe proteger la propiedad ajena como propia. El otro día, ayer me llamó una hermana, no sé si está aquí, Mailet, hablamos un poco acerca de esto. Está relacionado a esto. Mucha gente toma cosas prestadas. Y mi experiencia que me ha pasado a mí, yo antes prestaba muchos libros a todo el mundo, le prestaba libros a todo el mundo, libros
muy, muy importante. Se lo prestaba por mi interés de ayudar, de servir a otros. Y muchas veces no aparecía. Me ha pasado con grandes amigos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto aquí? Muchas veces no me lo devolvían o se perdía. Si usted coge algo prestado, por ejemplo, si usted va a un lugar que le prestan una casa, por ejemplo, un apartamento, usted está de viaje y ahí tenemos amigos en muchos lugares. Usted va a un lugar allá, ¿no? Y se rompe algo, se destruye algo. Usted debe sustituirlo eso y pagarlo. Pero sobre todo, proteger la propiedad de otro. Esto es amor. Tú debes proteger lo de otro más que lo tuyo propio. Evitar cualquier daño físico, económico, de robo, de estafa, perdón. Por esa razón, amar al cada prójimo debes tener presteza con lo que tiene, con su propiedad. Lo mismo con el honor y las palabras. Hablar del otro solo con cosas buenas. Sáquese de la mente los negativos, las deficiencias. Hable lo bueno, porque ahí no hay una persona que sea tan mala que no tenga algo bueno. Enfóquese en lo bueno, enfatice lo bueno. Bueno, los psicólogos dicen que cuando tú haces esto, las deficiencias van a ir cada día más cayéndose, quitándose. Cuando tú recalcas y reafirmas lo bueno. Dice aquí Fanny, totalmente, se pierde el libro, el amigo, sigue así. Lo que yo he hecho entonces, lo que he tratado de hacer es que los regalo mejor. Yo compro mi libro y pues si a él le gusta, bueno, yo te lo puedo regalar. Si no, bueno, cómpralo tú. Por eso que yo me he dedicado a comprar libros electrónicos, lo escaneo muchas veces, lo otro lo traduzco y se lo regalo a los hermanos. Sí, muchas veces se pierde inclusive la amistad por no respetar, no amar. Eso es amar a tu prójimo, cuidar su propiedad. Esto envuelve también su honor, la palabra, respetarlo. Públicamente y privado. Eso lo leí yo, lo leí en un midrash hace muchos años, comenzando a estudiar estas cosas hebreas, que decía, cuando tú tengas una persona delante de ti, exáltalo. Pero cuando no esté contigo, aumenta más tu exaltación. Es decir, que en todo momento, esté o no esté, usted hable bien de esa persona. También envuelve la emoción y el ego. La emoción y el ego, no gloriarse a costa de otro. Y ahí está el Talmud Jerusalén en el capítulo Aigad, y esa que dice, quien se denigra, quien denigra a su hermano, no tiene parte del mundo venido. Bueno, los rabinos consideran que cuando tú avergüenzas a alguien en público, es como si fuera que tú lo estuvieras asesinando. Alguien que ama a su prójimo, que cuida a su hermano, que cuida a su compañero, no lo avergüenza en público. No. Por tanto, bueno, correctamente, dice Alexandra aquí que hay un libro llamado El Poder del Elogio. Hermoso. Cómo ganar amigos. O sea, yo me imagino que ustedes han leído también el libro Cómo ganar amigos e influenciar en la persona. Esto es un buen libro que todos nosotros debemos todos leer. Todos nosotros debemos leer porque uno de los temas de ese libro es ese, es las palabras de afirmación, cómo afirmar al otro, cómo reconocer sus grandes virtudes en lugar de ver lo negativo. Eso crea una empatía total.
una empatía, un mejoramiento también en nosotros mismos, en nuestra eh, eh, de nuestra de nuestras capacidades. Por esa razón, como usted puede ver aquí, aquí hay un motor de la empatía, un motor. Y la empatía cuestiona esta pregunta: ¿acaso yo soy un profeta? ¿Acaso yo soy un profeta? Bueno, y aquí hay una dinámica interesante, como usted puede ver aquí, y una herramienta de diagnóstico, un lente que lo debe mover a usted. Es que usted debe verse usted. Mira, aquí usted puede ver la imagen. Yo, el yo. El desconocido, su hermano, es una proyección de usted mismo. Es una proyección de tu mismo yo. En otras palabras, debes aprender de ti mismo, tu propia introspección, tu propio conocimiento, tu autoconocimiento y el conocimiento de lo que duele a tu prójimo, a tu propio corazón, lo que a ti no te gusta que te hagan, lo que a ti no te, lo que tú detestas, lo que te duele profundamente, convirtiéndolo en una herramienta como la única herramienta válida de amar a los demás. Porque si tú no entiendes que tu hermano es como tú, que el autoentendimiento, que el usar la percepción y la introspección para entender lo que le molesta a otra persona, pero lo que te molesta a ti, tú no lo vas a hacer a otro. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Hay un motor de la empatía. Por eso la Torá dice, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que el santo bendito, cuando dijo amar, significa no hacer ni decir a otra persona, a otro como yo. ¿Quién es tu prójimo? Otro como tú. Tu misma esencia, tu misma proyección. Tú no puedes decir, por tanto, ni hacer algo que le duela, porque te duele a ti. Y no debes preguntar por qué le duele. ¿Acaso soy un profeta? Es por esa razón que, escuche bien, que el versículo incluye las palabras a ti mismo. Es decir, esto quiere decir que se debe aprender de uno mismo, de aquello que sabemos en nuestro corazón. A esto es lo que se refería a Hillel. A esto es lo que se refería a la Torá, a Yeshua. Es decir, aquello que detestas, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá, decía Hillel, y el resto es comentario. Es una autoproyección de ti. El otro es como tú, es la imagen de Dios. Esa es la esencia. ¿Quién es mi prójimo, por tanto? Ahí viene la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Decía mi hermana. Alguien que fue creado como yo. Alguien que es la imagen de Dios. Alguien que tiene dignidad. Alguien que tiene el mismo llamado que yo. El mismo llamado ontológico, teleológico. O sea, un ser creado por Dios. Con virtudes, con defectos y virtudes, pero es igual que yo. El desconocido es uno como yo.
Por esa razón, hay muchísimas consecuencias, por favor, por dañar a otro. La tradición hebrea ha hablado mucho de este tema. Por ejemplo, voy a citar antes de entrar aquí los límites de la igualdad lateral. Es el dilema del desierto. Voy a entrar aquí. Pero primero vea que hay un castigo por dañar al otro. Por ejemplo, el Talmud de Jerusalén dice en el tratado Aigad y esa que alguien que no ama a su prójimo puede incluso hasta perder el mundo venidero. Rabí Yossi Ben Hanina dijo: ¿quién se glorifica a sí mismo? Quien se glorifica a sí mismo y a su prójimo no tiene parte en el mundo venidero. ¡Wow! También hay que notar que no debemos someter a las personas a situaciones en las cuales pueda despertarse el odio. Tú no puedes llevar a nadie a que sienta en su corazón odio, disgusto, a menos que sea algo infundado, como veremos más adelante. Por esa razón, usted tiene que ser una persona muy prudente, amado, por favor. El que ama a otro es prudente, el que ama a otro piensa bien lo que va a decir. Debe tomar precauciones para evitar disgusto. Y de allí el tratado Kiddushin 41 dice: está prohibido que un hombre se comprometa con una mujer a menos que la haya visto antes. Lo que preocupa es que si no la vio antes del compromiso, después del matrimonio, pueda descubrir algo de ella que no le agrada y sentir rechazo por ella. Y la Torah dice: y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como también en el matrimonio se refleja esta verdad maravillosa, donde dice: debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que antes de tú entrar en un pacto con alguien, tú debes conocerla previamente. Y ahí es donde entra esta premisa de los límites de la igualdad literal. ¿Existe la igualdad en sentido literal? Vamos a ver. Y aquí está el significado de como a ti mismo. Y esto es lo vital aquí. Esta es la esencia de todo. El enfoque general de este mandamiento sigue una línea planteada donde estos grandes rabinos han discutido este tema. Por el Sefer Hainut mismo, vimos a Hillel, hemos visto a tantos sabios hoy. Pero vamos a ir analizando esto desde la perspectiva de estos debates que se hacían en Israel. Y la esencia es tratar a tu prójimo, como ya hemos visto, en todos los sentidos, tal como quieres que te traten a ti. Por ejemplo, Ibn Ezra, Ramban, estos dos grandes sabios decían lo siguiente, comentando Levítico 19 y 18, Ibn Ezra, uno de los más grandes comentaristas también de la Torá, él decía que en mi opinión el significado del versículo es exactamente aquello que dice. Esto es que uno debe amar a su semejante de la misma manera que se ama a sí mismo. La pregunta es, ¿te amas a ti mismo? Esa es la clave aquí. Cuando tú te amas a ti, tú no vas a tratar nunca mal a nadie. Tú nunca vas a menospreciar a nadie. Tú nunca vas a avergonzar a nadie. Tú nunca vas a minimizar a alguien. Tú nunca vas a dañar a alguien. Tú no vas a dañar su propiedad. Tú no vas a dañar su reputación. Porque tú te amas a ti mismo. Si te amas a ti mismo y tu prójimo es como tú, es la imagen de Dios, con dignidad, con respeto, con autoridad, con propósito, tú nunca lo vas a dañar. Decir Benetra. Maimónides dice, lo cito en la Mishnah Torah, el Joteo dice, es una mitzvah que incumbe a cada persona. Es una mitzvah que incumbe a cada persona, amar a cada prójimo, al prójimo, tanto como se ama a sí mismo. Como indica el verso, y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, se debe alabar a los demás. Escuche lo que dice, se debe alabar a los demás y ser cuidadoso con su propiedad.
Cómo uno es cuidadoso con la propiedad de uno y cómo se desea ser honrado. Wow, esta es la clave, honrado. A mí me gustaría hablar de esto. Yeshua habla mucho de esto. Pablo habla mucho de esto. Sin embargo, quien se glorifica a sí mismo, vio la vanagloria, denigrando a su hermano. Wow, esta es la clave. No tiene parte en el mundo por venir. Decía Maimónides. Entonces, la igualdad en un sentido literal, pese a que debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Ahora bien, hay una excepción en una situación de emergencia en la cual solo una persona puede ser salvada. Póngame mucha atención, por favor, porque esto le va a impactar. Si dos personas viajan en el desierto y solo una de ellas tiene una botella de agua, ponga atención, mire la pantalla, y hay pocas esperanzas de encontrar más agua, entonces no necesita compartir su bebida. Ponga atención. La pregunta es, yo voy a abrir el micrófono. ¿Qué usted haría en esa situación? ¿Alguien puede levantar la mano, por favor, y decirme, usted está con una persona al igual que usted en el desierto? Solamente hay un poquito de agua, una botellita de agua. Una sola. Y solamente hay una esperanza, no hay más esperanza de encontrar agua, no hay más. ¿Qué usted haría? Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? Hermano, yo levanté la mano, hay que compartirla, hermano. Usted dice que hay que compartirla. Ok, perfecto. ¿Cuántos están de acuerdo con mi hermana? Vamos a ver. ¿Quién dice yo estoy de acuerdo con ella? Shalom Roe, aquí no me dio tiempo de levantar la mano acá, queremos responder. Sí. Está Laura conmigo. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Bueno, en mi opinión personal, y habiendo escuchado en algún momento a algunas personas sobre ese mismo tema, yo opino que la misma persona que tiene el poquito de agua lo debe tomar, porque de esa manera recobra fuerza y llega pronto a la fuente de agua. Y al prójimo le va a dar en abundancia. No. Ahora, discúlpeme, acuérdese que el escenario es este. No hay más esperanza de encontrar agua. No hay agua por ningún lado. Ese es el escenario. Vamos a ver. Bueno, entonces ¿Tiene lo mismo usted? En ese caso tiene que salvar su propia vida. Ok, perfectamente. ¿Quién está de acuerdo con la hermana? Shalom, hermano. Pues sí, le escucho. Muchas veces no sé, cómo lo está exponiendo, sí se mira difícil, ¿verdad? Pero si uno conoce de Torah, de Dios, ¿verdad? Pues digo yo, un trago para mí y un trago para bueno, pero usted está entonces del lado de la primera hermana que habló. Eso es lo que yo quería saber. ¿Quién está de acuerdo con la primera premisa y quién está de acuerdo con la segunda premisa? Vamos a ver. Shalom. Escríbanlo ahí en los comentarios. Escríbanlo en los comentarios. Déjame leer. Ya yo sé que usted, mi hermana Kitabo, está del lado de la segunda premisa. Hay dos personas que dicen que se debe tomar el agua él mismo. Está Michael con la segunda también. Vamos a ver. Excelente. Michael dice que está con la segunda. Bien. Bueno. Con la segunda, Paola. Excelente. Bueno, la segunda está tomando más ventaja ahora. Vamos a ver. ¿Quién más dice algo? Vamos a ver. Dice Steven con la primera, dice Steven. Bueno, están divididas las cosas. Paola dice la segunda. Ok. Escribe en el chat en cuál usted está. Vamos a ver el final. Vamos a hacer esta encuesta. ¿Ustedes saben por qué yo digo esto? Porque esto está en los libros judíos. Esto es un debate que se llama la primera, dice Yoleini. Qué bueno. Qué buen corazón tienen lo de la primera y qué buen corazón también. Los dos tienen buen corazón, ¿eh? No se crea que está mal. La segunda, dice Elba, gloria a Dios. Acuérdese la premisa, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a amar a otros si no te amas tú? Y esa es ¿por qué ponen esta discusión? Ángel dice la segunda. Los rabinos tienen esta discusión. Esto está en el tratado babilónico del Bavad Metzia, hablando acerca de este tema de amar al prójimo. Recibió mi casa. ¿Perdón?
La primera, hermano, no sé si recibió porque no sé qué pasó con mi teléfono. A la primera, La primera, perfecto. Caleb dice la primera. porque pienso Ok. que cambiar la situación. Aparte de compartir, puede Dios cambiar esa situación al ver el corazón de la Ok. persona también. Ok, Maxi él dice que está de acuerdo con la segunda. Caleb dice con la primera. ¿Saben ustedes que Akiva dijo, y fue lo que reinó, fue lo que se normó en Israel? ¿Saben ustedes? La segunda, no la primera. La segunda. Y la esencia es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo? Si no te crees. Si compartes el agua, los dos se van a morir. Pero si tú te la bebes, uno va a vivir y otro va a morir. Y el que vivió tendrá al otro viviendo con él. Es decir, que tu vida es primero que la del otro. Esto es lo que está tratando de enseñar la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu vida es más importante que la del otro en este escenario. Y aquí va concluyó. ¿Por qué? Porque el hermano vivirá contigo. Pero tu vida está ante la de él. Ojo aquí, por favor, acuérdese. Esto es un escenario, es algo hipotético, es para sanar, es para llegar a una conclusión. ¿Ok? Ahí, joven, tráeme la mesa y me la pones ahí. Por eso el veredicto de Rabbi Akiva, por favor, mantenga el micrófono apagado, por favor, acuérdese. Solamente si va a decir algo lo puede encender, ¿ok? O levante su manita. El veredicto de Rabbi Akiva era: tu vida está primero. ¿Por qué? Porque hay gente que se excede en amar a los demás y odian que ellos también son personas. Es por esa razón que cuando tú, por ejemplo, alguien quiere matarte, tú te vas a dejar matar de otro. Tú vas a dejar que el otro te mate. No, tú tienes que defender tu vida. Inclusive, si debes matar para preservar tu vida, tú debes hacerlo. La conclusión fue: tomo el agua, va a morir mi prójimo, pero yo preservo mi vida, pero tu hermano vivirá contigo. Implica que tu propia supervivencia precede la del otro en casos mutuamente excluyentes. En casos mutuamente excluyentes. Por tanto, aquello también aquí, como usted puede ver aquí, otro punto importante de esta enseñanza es la paradoja moral. Está permitido el odio. Ponga atención porque esto es muy importante. Está permitido el odio. La norma general, la norma de general, los creyentes, los adoradores del Eterno, se les ordenó amarse con generosidad. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Eso está claro. Por eso la pregunta: ¿acaso debo odiar a quienes te odian y no debo sublevarme contra quienes niegan tu providencia? Dice el Salmo 139, 21. A todo esto hay una excepción. Hay una excepción. Hay una excepción. ¿A quién uno debe odiar? A alguien que actúa de manera inmoral. A alguien que actúa de manera inmoral. Esta es una excepción estructural. Es decir, que frente al pecador impenitente y alguien que entra en inmoralidad absoluta,
el amor se suspende. ¿Lo entendió? El amor se suspende. De esto hablaron los rabinos en el Talmud. Decía, está permitido odiar a quien se descubre que es inmoral, estructuralmente, un malvado, o alguien que no quiere retornar. Bueno, el caso de Faraón, ¿se acuerda? Que incluso el mismo Dios lo dejó en su pecado, se apartó de él. Es por esa razón que también decía el rabino que si ves el burro de tu enemigo sufriendo bajo su carga, no pienses que la palabra enemigo se refiere a un no creyente, ya que hemos recibido la enseñanza de que se refiere a un creyente que es tu enemigo, o sea, siendo creyentes los dos. Pero está permitido odiar a otro creyente si sabemos que la Torá dice no odiarás a tu hermano de tu corazón. Más bien el versículo debe estar, dice, ponga atención, debe estar refiriéndose a alguien que está solo, tan solo que tú lo viste realizar actos inmorales. A ese creyente hay que desechar, odiar, por así decirlo. No, qué sé yo, ¿cómo decir esto? No asociarse a eso, no permitir en cierto sentido eso. O sea, usted debe odiar a un pecador. Note aquí que no se aplica a cualquiera. Es alguien que no ha aceptado el yugo del cielo. Es alguien que no ama los mandamientos de Dios. O sea, en otras palabras, usted no está obligado a amarlo, sino más es el mandamiento aquí, la excepción estructural es, como dice el versículo, la veneración del Eterno es el odio del mal. Shalom, es por esa hermano. razón. Sí, le escucho. Estaba leyendo una escritura, no me recuerdo en qué, pero lo estaba leyendo ayer, donde decía, odio a los que te odian. Y dije yo, Sí. Bueno, puede ser, estar relacionado a esto. Sí, hay gente, no estamos hablando de una persona que comete un error, no estamos hablando de una persona que falla, no estamos hablando de una persona con una debilidad. No estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien que es un malvado, un rashaín, alguien que no es penitente, eso es lo que estamos hablando. Ese tipo de personas no se debe amar. En otras palabras, usted no puede amar lo que Dios no ama. Inclusive si Dios mismo el Salmo lo odia. 139 dice así también, no odio a los que te odian. ¿Perdón? Hay un salmo, creo que es el 139, que dice, no odio a los que te odian, no odio a los que te odian, dice así. Pero yo pudiera abrir, déjame ver. Sí, lo hace de manera de pregunta. Y hay otras ocasiones. Exactamente. El rey David, eso es lo que quería yo ver. El rey David habla de eso, ¿verdad? Que él, exactamente. Él odia a los que odian al Padre. Pero es en el sentido de que nosotros debemos aborrecer el mal, dice la Biblia. No, nosotros tenemos que aborrecer esas acciones malvadas, dice la palabra. Exactamente. ¿Cuál es el salmo? Discúlpame, amada. El 139, por ahí, por los 139, sí, verso 21, busque por ahí, a ver. Ok, no, lo estoy buscando ahora para leerlo, eso es lo que quiero, porque hay que ver cómo está estructurado. Exacto, es una pregunta, exactamente. No es una afirmación. No es una pregunta. No odio, oh Hashem, a los que te aborrecen. Tú ves que él está diciendo que lo aborrece.
y me enaltezco contra tus enemigos. Eso es, o sea, no estamos hablando de una gente que falla, ¿eh? No estoy hablando de una gente que comete un error, porque eso no es maldad, porque hay varios tipos de maldad, acuérdense. Bueno, el Salmo 1 lo dice. El Salmo 1 dice cuáles son los tipos de maldad que existen. Te habla de 3 tipos de malos. Y ahí te dice, aunque tú no debes tomar consejo de ninguno ni asociarte con ninguno, hay uno de ellos que lo hace en ocasiones, que lo hace en una debilidad, que lo hace en un error, quizás en ignorancia. Pero cuando tú ves la progresión del Salmo 1, te dice, no te sientes en sillas de escarnecedores. Ese tipo de pecador, yo quisiera buscarlo eso para poder, bueno, vamos a buscarlo ahorita en el área de la pregunta. Yo se lo voy a describir ahora para que usted vea la progresión. Hay unos que son, lo que él está tratando de decir es, hay algunos que lo hacen ocasionalmente, cometen errores, fallan. Dice, no camines con esa gente. No camines con esa gente, los que hacen pecado ocasionalmente. Los que van aumentando en su maldad y van haciendo más, no te detengas con ellos, dice. Pero luego dice, no te sientes en silla de escarnecedores. Esa palabra escarnecedor, que es una palabra hebrea que no la tengo ahora porque tengo que buscar las notas, es el tipo de pecador que es el que yo estoy describiendo aquí, que son los ideólogos del mal. Son los que llevan a otro a pecar. Son los que venden el pecado a los demás. Son los que tratan de arrastrar al otro porque en ellos ya no hay forma de volverse. No hay forma de que ellos puedan hacer teshuvá. Ya no hay forma. Son los que edifican, crean, establecen el mal en la sociedad. A ese tipo de gente usted debe odiar. Ahora bien, aquí también hay una excepción. Ponga atención, aquí dentro de este dilema, esta paradoja moral, aquí hay una excepción. Hay una excepción importante. Hay un límite en el odio a ese tipo de personas. ¿Cuál es? Bueno, vamos a entrar ahí. Yo quiero que usted me dé un minuto. Mire. Y aquí está la imagen, la matriz diagnóstica, la frontera de la animosidad. Esa persona que es un malvado total. Yo creo que la palabra es letziin, si no me equivoco. Así que dice el original, letziin, que es un ideólogo del mal. Por ejemplo, Hitler era un ideólogo del mal. Amán era un ideólogo del mal. Tipo totalmente fuera de ser faraón. Porque esas personas personifican las tinieblas, personifican el Yexerará. Aquí debe haber una frontera entonces en esa animosidad. Y usted puede ver aquí el prójimo justo en la imagen, el pecador impenitente. Al prójimo justo, el sentimiento interno debe ser que debes amarlo en absoluto. Hay una obligación de amarlo. Pero al pecador impenitente la misma es que debe odiar sus acciones, debes odiar lo que él hace. En cuanto a la acción externa, al comportamiento, al prójimo justo, usted debe protegerlo, asistirlo, honrarlo incondicionalmente. Esa palabra me encanta, honrarlo. Yo quiero hablar un poco de eso. Pero al pecador impenitente, aunque usted odie sus acciones, si tú ves a ese enemigo colapsando bajo el peso de tu carga, de su maldad, ¿qué dice? Los rabinos enseñan, debes amarlo. Exactamente, amar la simiente del enemigo, Hitler. ¿Saben ustedes que la raíz de Hitler y la raíz de Amán era la misma? Eso lo estudié yo en una ocasión, interesantísimo. Si tú ves a ese enemigo maldadoso, a ese enemigo que es un lepsín, está colapsando bajo el peso de su maldad, de su carga. Los rabinos enseñan, debes ayudarlo. ¿Cuál es la regla maestra?
que debes, la preservación de la vida y el orden físico siempre supera el conflicto interpersonal. Por esa razón, la Torá es estricta con la vida de todo creyente, ya sea justo o malvado. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante es todo esto. Por esa razón, amados, veo que hay ciertos límites. No todo es que no, que no. Si ese hombre tiene un peso tan fuerte que destruye el orden y tú puedes ayudarlo, por favor, ¿qué te pasa? Hazlo. ¿Por qué? Porque eso va a preservar, como dice aquí, la vida, el orden físico. Y aquí hay un marco emocional dual que habla el Taniá, es un libro emblemático, donde hay un mal exterior que se ven en acciones pecaminosas, en un comportamiento maligno. ¿Cuál es la obligación? Odiarlo, rechazarlo totalmente. Pero dentro, el alma divina, inmutable, oculta dentro del individuo, que es en esencia buena. ¿Cuál es la obligación? Amarlo profundamente, incondicionalmente. Esta paradoja se soluciona. Y es posible unificar esta paradoja, resolver esta paradoja, donde es posible sostener ambas verdades, saber que el alma de esa persona es buena en su esencia. Odiar el mal de ellos, mientras tú amas la esencia de él, dentro de él, que puede usar esto como un lazo para que ellos puedan volver nuevamente a la Torá. Qué interesante, volviendo aquí, esto es importante, quiero tomar un poco de tiempo ahora, a ver qué tiempo me queda. Bueno, el tiempo se me está yendo. Hay consecuencias sistemáticas de un odio infundado. En hebreo es sinajinan. El primer templo y el segundo templo fueron destruidos. Por ejemplo, el primer templo fue destruido por 3 pecados capitales: la idolatría, el libertinaje y el asesinato. ¿Cuál fue el castigo? Un exilio de 70 años. Eso ya Dios lo redimió. Dios trajo de vuelta, sanó todo eso. Ahora, el segundo templo, en el tiempo en el cual Yeshua vivía, se le conoce como el judaísmo del segundo templo, fue destruido por el Sinajinan, señores. Escuche por favor aquí por qué fue. Por un odio infundado entre judíos eruditos y caritativos. ¿Cuál fue el exilio? Luego de las guerras judías, en el año 138 de nuestra era, Dios trae el castigo y todavía el exilio sigue hasta el día de hoy. ¿Cuál es la prueba histórica? Bueno, el Sefer Mitzvot Katan demuestra matemáticamente que el fallo en la arquitectura impersonal es más destructivo que el fallo de los rituales supremos. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle a todos ustedes? Que aunque los rituales son muy importantes, que aunque el servicio en el templo es extraordinario, amado, lo más importante son las personas. Podemos tener un servicio impecable, mi amado, para Dios, adorarle, servirle como debe, porque hay que adorarle como debe. Pero si usted no ama a su hermano, y más si ese odio es infundado, y más si ese odio es visceral hacia tu hermano, no hay ningún fundamento para odiar a nadie. Entonces, ¿de qué sirve lo que hacemos? ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿De qué sirve lo que hacemos? Es por esa razón que Yeshua, déjame buscar esto, y Pablo se esforzaron en gran manera. ¿Saben ustedes de qué? Cuando ellos enseñaban, voy a ver, espérate, ¿qué puedo yo hacer esto?
Ok, dame buscar. Ok, estoy en vivo aquí, disculpen. Aleluya. De enseñarnos a nosotros de este problema en los evangelios. ¿Saben ustedes que ellos hablaron de este problema en los evangelios miles de veces? El mensaje de Pablo, el mensaje de Yeshua, era literalmente ese. Ahora, mírenlo aquí. Déjame buscarlo aquí. El mensaje de Pablo y de Yeshua siempre fue da honor a tu hermano. Dale honra a tu hermano. Esta es la clave de la colaboración, porque para estar en el reino de Dios es colaborar con tu prójimo. Eso es amarlo. Debemos superar la rivalidad, debemos superar el estatus. Ahora, ¿por qué ellos mencionaban esto? Porque eso era culturalmente parte del mundo romano. Para el romano, el desafío de la colaboración era un gran reto. Su cultura estaba fundamentada en amar el honor. ¿Sabe ustedes cómo se llama esta, cómo llamarle así, patología? Filotimia. Tómate, pone nota ahí. Filotimia, que es el amor al honor. Esa era la esencia del pensamiento romano. Que en todas las comunidades que Pablo enseñaba y que lo que trató de hablar Yeshua a su pueblo, inclusive a él mismo lo desecharon. Él mismo lloró cuando fue a Jerusalén a morir. Porque él sabía que ese templo iba a ser destruido por el odio entre ellos. Esa fue la esencia que vino y destruyó el templo, el Sinat Hinan. El odio a los líderes, el odio entre prójimos. Por eso Robert Jowett, en una obra maravillosa, en un libro que él escribió, dijo: Roma es la campeona jactanciosa del mundo antiguo, llena de monumentos honoríficos y celebraciones de la gloria imperial. De igual manera, James Barclay, un gran autor también, dice: casi todas las relaciones sociales estaban a la vez ordenadas y amenazadas por la competencia del honor. Es decir, que la autojactancia, la autoproclamación era una causa de perpetua tensión en el mundo romano. Es en el mundo que Pablo está predicando: ama a tu prójimo, ama a tu hermano, honra a tu hermano. Note aquí la fase aquí del desafío. ¿Cuál es? La primera fase, una cultura de rivalidad, una cultura llena de odio, una cultura de posicionamiento, de estatus, que número 2 se introduce dentro de la cultura y la interacción de ese mundo, incluyendo las congregaciones. Y tercero, él dice, hay una fase 3, la fase 3, hay una solución transformadora. ¿Cuál es? El paradigma es Yeshua. Yeshua viene y se introduce para que ustedes puedan socavar la competencia. Es decir, que cuando el mundo antiguo pensaba que la superioridad de una persona significaba que otra se rebajara comparativamente, haciendo al otro menor que tú por tu superioridad. O sea, tu superioridad, lo que lograste, logré ser famoso, logré tener riqueza, logré tener gran cosa. Bueno, se da en las congregaciones, la congregación de más alto crecimiento. He oído gente así. Yo que tengo una agenda, hay gente que pone su agenda en las redes sociales. Voy a estar en Veracruz, voy a estar en Tegucigalpa, voy a estar ahí en Santo Domingo, mi agenda de 30 días. Era un contraste entre el honor, mi logro, lo que alcancé, lo que logré. Es decir, donde todo lo valioso, lo que es importante, que es amar, escaseaba.
Es decir, que el bien del honor o el poseer el honor era un bien inestable que era disputado constantemente. Y esto tiene un juego tremendo, amado, y no debemos dejar que eso pase en nuestras vidas. Nosotros como creyentes que estamos aprendiendo a amar al prójimo en este mensaje del día de hoy, no entremos en el juego del honor. Es un juego social de empujones, donde hay un desafío y una respuesta a ese querer tener honor. Primero, un reclamo de honor. Hay gente que dice, yo he oído gente, si es la pastora Lilia no me oye, esta congregación no avanza. Eso es, ¿qué? ¿Qué es eso? Búsqueda de honor, simplemente. Eso es jactancia, un delirio. Ahí entonces, luego de este reclamo de honor, la hermana es la primera miembro de esta congregación. Eso pasaba mucho en las congregaciones cristianas. Ella pensaba que porque ella era la primera que se convirtió, ya ella era la más importante. Hay gente que porque diezma, ofrenda y otro no puede ofrendar, ya piensa que necesita reclamar honor. Pues que el honor es engañoso. Esta búsqueda de honor es difícil. Lo que la Torá enseña otra cosa. Esto crea un desafío público inmediatamente. Luego crea una defensa, una respuesta defensiva. Y luego viene otro reclamo. Y así hay un ciclo donde el desafío era la esencia misma de esta cultura y toda pretensión de honor era una provocación real y potencial. Inclusive Yeshua habla de esto. Entre sus propios discípulos pasaba esto, señores. Mire que dice Marcos 9, 33, 34. Y eso es lo que yo no quiero que pase en estos círculos nuestros que estamos formando de una manera tan hermosa. Dice Marcos, llegaron a Capernaum, le preguntó ¿de qué hablaban por el camino? Pregunta, ¿de qué hablaban en el camino? Pero ellos guardaron silencio, pues por el camino habían discutido, escuche, ¿quién era el más importante? ¡Wow! ¿Quién es el más importante? Discutían. Es decir, que la rivalidad es una cuestión humana, es parte de nosotros que tenemos que cuidar. Por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué representa el querer honor? Que tú no te amas. Por tanto, tú no puedes amar a nadie. Y eso es lo que pasa en las redes sociales. Bueno, ayer hablamos un poco de eso. Antes de ayer, yo creo que el miércoles hablamos un poco de eso en el grupo de oración. ¿Se acuerda, hermana Lilia? En las redes sociales, cualquiera que va ahí es una persona exitosa, es una persona totalmente que tiene un honor más que otro, es más grande que otro, por las cosas que ponen ahí. Esa exposición que tiene un grado agresivo de jactancia pueden crear polémicas muy grandes en personas que ven eso y dicen, wow, pero yo quisiera alcanzar eso, pero yo no sé si eso es verdad o no puedo. Es decir, que la rivalidad no es solo de la antigüedad, es una condición humana. Te iba a decir algo, amada. Alguien abrió el micrófono, yo oí a alguien. No. Bueno. Por tanto, esta mentalidad de tener odio, de jactarse por encima del otro, de pretender ser mejor que otro, de no honrar al otro, mi amado, no es parte del reino de los cielos. Amar sí, honrar sí. Por esa razón, aquí hay una dimensión del estatus. El estatus tiene varias dimensiones que tiene que ver primero con la edad, número uno con la edad, segundo con el género, tercero con la raza, tercero con la tribu en la cual yo vengo, del lugar donde vengo, sea minoritaria o mayoritaria, la casta, por ejemplo, esa mentalidad de castas que hay en los países orientales, el parentesco, la familia que yo vengo, el bienestar económico, o sea, yo si soy pobre o soy de clase alta, la identidad nacional, la educación. Estos 9 parámetros son los niveles de honor que existen, que son como reglas que no se declaran abiertamente, pero que son parte de las interacciones de los hermanos y dictan la dinámica de colaboración que debe haber entre nosotros, de integración y de unidad.
Por tanto, debemos invertir la pirámide. Por eso Marcos 10:43 dice, por favor anote, Yeshua dijo, pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Sino que el que quiera ser grande, el que quiera tener honor, debe ser un servidor. Ahora, ¿cómo yo me convierto en un servidor? Cuando yo me amo a mí mismo, por tanto amo al otro y le sirvo. El servir es porque me amo a mí y por tanto al amarme a mí, yo amo al otro. Yo le voy a dar al otro lo que yo quiero que me hagan a mí. ¿Ya entendió lo que es esto? Lo que estamos hablando hoy. Por eso dijo Marcos 10:43-45, 2 versos más adelante, luego de que dijo, pero entre ustedes no será así. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Yeshua viene a enseñarnos a amar, a honrar a los demás. Amar es honrar. Y democratiza el honor. Democratiza el amor. No importa la edad, no importa el género, no importa la raza, no importa la nacionalidad, no importa la economía, no importa la educación, no importa la familia, no importa el poder, no importa la religión, no importa nada. Yeshua vino a democratizar el honor. Y el gran honor es accesible a todo el mundo en el reino de Dios. El amor es accesible a todo el mundo en el reino de Dios, independientemente de tu raza, de tu edad, de tu casta, de tu economía. Todo creyente puede ganar honor siendo un humilde servidor. ¿Cuál es el antídoto de la jactancia? La gracia de Dios. Por gracia sois salvos. No como resultado de las obras que usted haya hecho, para que nadie se gloríe. Tú ves que tiene que ver, la salvación tiene que ver con la salvación de Dios hacia ti. Ese regalo, ese don, amado, mi amada, es motivado para que tú no tengas honor. La gloria es de Dios. ¿Cuál es el otro antídoto? La cruz. Por eso, Gálatas 6:4, Pablo decía, de lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. ¿Cuál es el honor que usted tiene que tener? La cruz de nuestro Señor Yeshua. ¿Cuál es el enfoque? Primera de Corintios 1:31 te lo dice. ¿Cuál? Que el que se gloríe, gloríese en quién? En el Señor. Cuando yo vivo así, voy a amar. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque él vivió en una sociedad competitiva totalmente. Y su antítesis, la antítesis de esa cultura romana, que era una oda a la autoexaltación, a la jactancia, era Yeshua y la cruz. La cruz es el ecualizador del estatus humano. Es donde el hombre viene en sí. ¿Por qué? Porque la idea de Dios era establecer el antítesis de la rivalidad. ¿Cuál era? Un cuerpo unificado. Por eso Pablo decía en Corintios, Primera de Corintios 12:21, ¿se acuerda? El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ¿vio? Ni la cabeza a los pies, no te necesito. Por eso en Primera de Corintios 12:22 dice que las partes del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y luego concluye en Romanos 12:10 cuando dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Usted lo puede ver aquí? De manera que este amor maravilloso, este honrar a los demás, es la esencia de, amado, el amor. Y mire lo que estamos viendo en pantalla, cómo ese primer templo fue destruido porque no había empatía entre los demás. La unidad es la esencia, como puede ver usted. La unidad es la búsqueda de amarse. Por eso quien percibe el mundo de una manera física ve separación y división. Quien reconoce el alma humana, la creación de Dios, comprende la verdad. Es por esa razón que todos los creyentes, todo el que
sirve al Creador, somos llamados hermanos. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano. Porque dentro de él está enraizada la esencia misma de Dios. Y no estamos divididos en sentido físico, literalmente. Es por eso que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es nuestra raíz espiritual. Venimos de una misma raíz, de una misma esencia. Somos literalmente la misma entidad. Es decir, que el motor de la redención, y termino aquí, el motor de la vida es el Ahabat Israel, es el amar al prójimo. Que no es simplemente una sugerencia moral, es una arquitectura rigurosa que exige varias cosas. Número 1, fronteras de protección contra el daño. Por nada debe dañar a nadie, nada. Ni en acción, ni en pensamiento, en ninguna forma dañar su propiedad, su reputación, nada. Segundo, empatía nacida de la introspección profunda, de saber que tú eres un ser espiritual, Dios te formó, sopló aliento de vida en ti, y esa esencia que debe ser amada se expresa hacia el otro. Lo tercero es una acción comparativa incluso frente al enemigo, inclusive al enemigo. Y cuarto, el reconocimiento de nuestra unidad metafísica. Hay una dimensión metafísica más allá de lo físico, espiritual, una esencia dada por Dios que debe ser reconocida en la persona. Es por eso que el cumplimiento de este mandamiento es el requisito previo ineludible para la paz y para la redención del pueblo de Dios. Así que gracias, quiero dejarlo hasta aquí. Bendiciones a todos, gracias por haber escuchado estas palabras. Y nada, y persigamos el amor, amado. Permitamos que estas palabras transformen nuestras vidas de una manera significativa para poder nosotros, nada, impactar a este mundo que está perdido. Quiero terminar con esta frase que Jesús mismo dijo, ¿te acuerdas? Nos conocerán, o sea, los de fuera. Los no reconocerán, los de fuera, los que no conocen a Dios. Los que viven en sus delitos, sus pecados, inclusive parte de nuestra familia. ¿Cómo te van a reconocer a ti? Que tú amas a tu prójimo, que ustedes se aman entre ustedes. Cuando nosotros comencemos a amarnos, a honrarnos, a tener empatía con mi hermano, a ser el guardador de él, a integrarme con él, a dar honor a esa persona, estamos construyendo algo importante que impactará el mundo. El amor es lo que cambia a las demás personas, que transforma. Por eso Pablo decía, Santiago decía, si hay celos amargos y contiendan en sus corazones. Él hablaba de esto, entre hermanos. Ahí no hay buena cosa, decía él. Todo lo que viene, como el segundo templo fue destruido por el sinágina, odio infundado. ¿No le ha pasado a usted que usted siente quizás alguna aversión por alguien sin ningún motivo? Saque eso de su corazón. Sáquelo inmediatamente. No puede permitir que eso pase. En vez, para sustituir esos sentimientos negativos, comience a honrar a los demás. Como dice Pablo, ámense los unos a los otros. Hónrense los unos a los otros. Y hallarán descanso. Shalom.